Desde el Hotel Regal Pacific en Santiago, les damos la bienvenida una vez más para ser testigo del único debate radial entre los candidatos del Frente Amplio con vistas a las elecciones primarias. Nuevamente, 5 radios se han unido para hacer posible este intercambio de ideas. Conduce el debate la periodista Cristina González. Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida al único debate radial con miras a las primarias de este domingo ya entre los candidatos del Frente Amplio, a quienes saludamos de inmediato. Beatriz Sánchez, buenos días. Hola, muy buenos días. Y Alberto Mayol, buenos días también. Buenos días, Cristina, ¿qué tal? Al igual que en el debate anterior, 5 radios se han unido para llevar adelante esta iniciativa que incluye las preguntas periodísticas de rigor y además un intercambio de preguntas, respuestas e ideas entre los candidatos. Tanto el orden de los periodistas como de los candidatos fueron sorteados previamente. En representación de Radio Cooperativa saludamos al periodista Rodrigo Vergara. Cristina, buen día. Buen día. Por Radio Universidad de Chile va a preguntar el periodista Felipe Pozo. Buenos días. Muy buenos días. Por Radio Digital también está presente a través del periodista Gonzalo Araya. Hola Cristina, buen día. Buenos días. La periodista Mirna Schindler estará a cargo de las preguntas de Radio ADN. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y por Radio Agricultura nuevamente nos acompaña la periodista Pilar Molina. Buenos días a todos. Buenos días. Para este debate no hay pauta previa ni bloques temáticos, lo que es válido tanto para los periodistas que interroguen a los candidatos como para los postulantes cuando se pregunten entre sí. Cada intervención incluye espacios para contrapreguntas dentro de 3 minutos y 30 segundos. Es decir, periodistas con candidatos y candidatos entre sí tienen ese tiempo de interacción con preguntas y contrapreguntas. Para asegurar el respeto por la duración de esa interacción, se va a cortar el audio una vez cumplido el tiempo. Yo también se los voy a recordar. Los auditores pueden participar, por supuesto, a través de las distintas redes sociales y a través de las respectivas radioemisoras con el hashtag en Twitter, el debate radial. Esperamos todas las preguntas desde ya. Y damos comienzo a este debate. El primero en preguntar es el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Vergara, y su primera pregunta es, y 3 minutos y medio, a Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez, buen día. Buenos días. ¿Va a impulsar un proyecto de aborto libre, sí o no? Sí, es lo que nos proponemos. Lo dijimos, lo anunciamos y firmamos un compromiso con todos los candidatos al Parlamento. Sí, sabemos que es Frente Amplio. partidaria, otra cosa es presentar el proyecto. ¿Va a ir ese proyecto? Sí. ¿Despenalizarlo, despenalizarlo o legalizarlo derechamente? Ayer firmamos una declaración por la candidatura feminista que tiene varios puntos. Okay. Dentro de esos puntos tiene que ver con el aborto libre y seguro como decisión de la mujer. Eso es legalizarlo, es decir, por ejemplo, que estén los planes de salud. Sí, por supuesto. Cuando hablamos de aborto como una decisión de la mujer, tiene que venir inmediatamente con la situación hospitalaria, sanitaria, para que ese aborto se pueda realizar de la manera más segura posible. ¿Va a haber espacio en esa ley, en ese proyecto, para la objeción de conciencia de los médicos, del equipo médico, de la institución? Yo creo en la objeción de conciencia, pero la objeción de conciencia es personal. No hay objeción de conciencia institucional. Perfecto. ¿Da lo mismo el tiempo de embarazo? Es decir, interrumpir un embarazo o abortar a las 10 semanas, a las 12 o a los 6 meses. No, no da lo mismo. La Organización Mundial de la Salud es bastante clara respecto a cuáles son los plazos para un aborto en las condiciones de mayor seguridad posible. Pero si una mujer toma una decisión de abortar a los 6 meses, ¿va a poder, la ley lo va a contemplar? ¿La va a proteger? Lo ideal es no poner a la mujer en riesgo. Hay riesgos sanitarios más allá de la voluntad de una persona, o sea, la va a proteger. a propósito de realizarse un aborto. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud apunta sanitariamente a plazos específicos para que se pueda realizar un aborto. Ya. Otra cosa, ha propuesto usted un Estado más robusto, pero sabemos que el Estado es el peor seguramente empleador en Chile. Hay que ampliar la ley de plantas de los funcionarios públicos que hoy día boletean, que están en la incertidumbre año a año, gobierno a gobierno, con contratos a plazo fijo que se vencen en diciembre. Cuando hablamos de Estado más robusto tiene que ver justamente con eso. No solamente con hacer más eficiente el Estado, sino que parte de esa eficiencia tiene que ver con transparentar cuál es el porte del Estado que queremos y el Estado como el mejor empleador con carrera funcionaria. Eso, y ampliar las plantas. Eso quiere decir, sí, claro. Para eso se necesita apoyo del Congreso, lo va a buscar. Por supuesto, todos son vías institucionales. Ampliar las plantas quiere decir que efectivamente transparentemos lo que pasa hoy día. Hoy día muchos funcionarios que son los que sustentan incluso en la calle las políticas públicas boletean. Exactamente, y eso debería cambiar. ¿Restituir el derecho a huelga en el servicio público? Es una fórmula de avanzar. Me parece que la fórmula de hoy día
no es la adecuada. Hay un costo político ahí, es decir, tener al CERVEL en paro, al registro civil en paro, a los hospitales en paro. ¿Está dispuesta a asumirlo? Siempre hay costos políticos si uno quiere dirigir el país. Siempre uno se enfrenta a la discusión política. Es parte de lo que trae el cargo. Beatriz Sánchez, lo último, expropiaciones. ¿Por qué no las eléctricas? ¿Por qué no las sanitarias? Usted ha dicho que no, pese al mal servicio, a los abusos a rato. Sí, no, nosotros no tenemos planificada ningún tipo de expropiación. Lo que sí entendemos que tiene que existir es una relación distinta por parte del Estado de las empresas que son estratégicas. Hoy día el Estado no tiene casi ningún tipo de poder, aparte de cobrar multas y se puede retrasar por vía judicial. Revisar esos contratos. Tiene que revisarse el contrato. El Estado tiene que ejercer el poder y el rol que tiene. El rol del Estado es Muchas defender a las gracias, personas, Beatriz, por y hoy su día parece que respuesta. no lo hace. Muchas gracias, Rodrigo Vergara. Es el turno ahora del periodista Felipe Pozo de Universidad de Chile. Sus 3 minutos y medio de interacción con Alberto Mayol. Alberto, buenos días. Buenos días, Felipe. Hablemos del agua. En Chile, un caso bastante particular, el 90% de las aguas superficiales están entregadas en concesión perpetua y para el uso que estimen conveniente a particulares. Lo mismo ocurre con el 50% de las aguas subterráneas. Da la particularidad además que esas aguas representan bastante más de los caudales que hoy día existen. En el Congreso se está discutiendo una reforma, para algunos bastante tímida, en términos de dejar todo lo ya concedido como está y hacer algunas innovaciones hacia lo que queda. En su propuesta de gobierno, este tema crucial del agua, ¿cómo lo encaran? Bueno, tú dices muy bien, en el Congreso hay una propuesta que básicamente es como reiterar el error de la ley de pesca nuevamente, que es sacralizar lo que estaba, consolidarlo y luego hacer modificaciones en el margen. Nosotros obviamente nos negamos a aquello. Tenemos el absurdo en Chile de que tenemos zonas con agua, con superávit hídrico en términos técnicos, donde en esos lugares se entrega el agua en camiones aljibe a cifras de 9 litros a la semana por persona, una cantidad que es un poco más de lo que se requiere al día. Y por tanto el día miércoles ya se acaba el agua para las personas y hay que empezar a ver cómo acceder a agua. Muchas veces las personas van y tienen que pedirle a bomberos que les lleven agua. Pero ¿cómo sería, Alberto, la legislación en este sentido que usted La legislación es muy simple. Primero, que el agua no solo debe ser declarada un bien nacional de uso público, porque si bien está declarado hoy día así, claro, en la práctica resulta que... También está declarado un derecho humano irrenunciable. Pero... Exactamente. El problema es el siguiente. ¿Quién tiene prioridad sobre el agua? Hay cuestiones obvias. El consumo humano, para el trabajo agrícola, el trabajo ganadero, son elementos fundamentales. Hoy día en la práctica no es así. En segundo lugar, en Chile ni siquiera esto está mercantilizado, pero en un no mercado, en un sistema que es prácticamente feudal. En la práctica nadie sabe quién es el propietario de gran parte del agua. Esto se puede inscribir en una notaría y nadie tiene la menor idea. Es una situación gravísima. Nosotros lo que decimos es que hay que hacer un código de agua completamente nuevo. Ese código de agua tiene que tener lógica, es decir, no puede ser que una persona que tiene agua en su terreno no pueda usarla porque sencillamente el agua tiene otro derecho. ¿Eso significa restituir al Estado algunas de las concesiones que hoy día están entregadas, de ese 90%, que hoy día es más del 100% de los caudales reales? Por supuesto, si queremos robustecer el Estado, efectivamente lo que hay que hacer es ir, además, ampliando la capacidad del Estado de participar en gran parte de ese tipo de concesiones. Es parte del fundamental, es un recurso estratégico. Chile es uno de los pocos países del mundo. La oposición, la derecha reclama que... El derecho de propiedad en Chile hay que achicarlo, Felipe. Es tan simple como eso, hay que achicarlo. El derecho de propiedad no puede ser que sea el único derecho que importe en Chile. Nosotros estamos clarísimos respecto a eso. Entendemos que hay muchos que le tienen temor, le tienen pavor. Nosotros no le tenemos temor, creemos que efectivamente esto existe en todas partes del mundo. El derecho de propiedad no puede estar antes que el derecho a la vida. Es una cosa bastante obvia. ¿Y el cobre? ¿Podría tener un tratamiento similar al agua con las diferencias evidentes de una cosa y otra? Nosotros decimos que las empresas estratégicas, y entre ellas están las mineras, deben pasar en un 20% a la propiedad del Estado, que es un estándar bastante bueno. En Noruega es un 35%, aquí estaríamos con un 20% de paso a la propiedad a través de una expropiación, que significa pagar por esos bienes, y nos parece que eso daría una sostenibilidad mayor a toda la minería. Sí consideramos que debe haber un proceso de nacionalización de Soquimich, total al 100%, sin pago, por las razones conocidas, una empresa fraudulenta desde origen. Muchas gracias, Alberto, por tu respuesta. Es el turno ahora de Gonzalo Araya, de Radio Digital, para preguntar a Beatriz Sánchez. Beatriz, buenos días. Buenos días. Vamos a temas regionales de alcance nacional. El viernes la presidenta Bachelet anunció el Plan Araucanía y pidió perdón al pueblo mapuche y las demás víctimas de la violencia en la zona. ¿Está de acuerdo con la decisión de la presidenta de pedir perdón? Sí, me parece que es valioso que una mandataria pida perdón de parte del Estado de Chile.
por además un despojo a los pueblos originarios que se arrastra por muchos, muchos años. Creo sí que una solicitud de perdón como esa tiene que ir acompañada de otros gestos. Uno de esos es desmilitarizar la zona. Hoy día hay una cantidad enorme de presencia policial en la zona. Son funcionarios del Estado que además su presencia básicamente es cuidar predios privados, forestales y grandes latifundios. Y creo que ese no debería ser el rol de funcionarios del Estado. Y si se hace eso, ¿cómo se controla la violencia en la zona? La violencia se tiene que controlar como se controla en todo Chile. Hay Estado de Derecho en la región de la Araucanía, funcionan los tribunales de justicia, está la cantidad de policías y funcionarios de la ley adecuados en la zona y se debería controlar como se controla en el resto del país. ¿No merita un cuidado especial la magnitud de los hechos que ocurren en la zona? La pregunta es, ¿cuál es el destino de la policía uniformada en la región de la Araucanía? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función que cumple? La cantidad masiva de carabineros que están en la zona. Muchos de ellos, insisto, ejercen más bien protección de las grandes forestales. No olvidemos que 2 millones de hectáreas están planteadas con árboles exógenos por el negocio forestal en la región de la Araucanía, que además es un factor para lo que ocurre allá. ¿Y usted nos podría nombrar a lo mejor algunas medidas concretas para el tema de violencia en la zona? Más allá de lo que va dirigido a los pueblos mapuche, que ya voy a eso, pero el tema de la violencia que urge en varios sectores ahí. ¿Tiene usted medidas concretas, por ejemplo, respecto a ese punto? Creo que tiene que haber una mejor persecución policial. No sé si solamente para la región de la Araucanía, yo creo que si hay algo que está pendiente en Chile es una mejor investigación policial de muchos de los hechos. Si venimos a Santiago, también tiene que ver con las grandes bandas de narcotráfico en distintos puntos de la capital, o de crimen organizado, o de tráfico de armas. En la Araucanía la violencia no es distinta a eso. Tiene que haber una mejor inteligencia policial e investigación policial para la violencia. Pero solo para agregar algo, cuando hablamos de la región de la Araucanía, el tema siempre se centra en la violencia que existe y parece que no tocáramos los problemas de fondo de lo que pasa en la región de la Araucanía y preguntarnos, bueno, ¿por qué esa violencia? No deberíamos partir preguntándonos por qué esa violencia y apuntar a eso más que quedarnos encerrados como si este fuera un tema solamente policial y judicial, que no lo es. Y respecto de las medidas de la presidenta Michelle Bachelet anunciadas en el plan, reconocimiento constitucional mapuche, comité interministerial para actualizar los catastros de tierra, ¿usted daría urgencia a estas propuestas? ¿Está de acuerdo con ellas? Estoy de acuerdo, pero falta mucho más. Creo que todos los gobiernos, los últimos gobiernos se han comprometido con el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y eso no ha pasado. Entonces, yo no sé si tengo confianza en las propuestas que se hacen cuando se han hecho una y otra vez y no se cumplen. Creo que tiene que haber reconocimiento, tiene que haber plurinacionalidad, reconocimiento en Chile de la plurinacionalidad. Somos bastante más diversos de lo que nos creemos y de lo que somos. Y esto lo están pidiendo los distintos pueblos originarios, no solamente el pueblo mapuche. Muchas gracias, también Beatriz. grados de autodeterminación. Se acabó Eso los es 3 minutos 30 de interacción con Gonzalo Araya de Radio Digital. Es el turno de Mirna Schindler de Radio ADN, su turno para preguntar a Alberto Mayor. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Dalmirna. Alberto, en él ha tenido que enfrentar una serie de dificultades debido a los daños producidos, ¿no es cierto?, tras los temporales, miles de hogares sin luz, mucha queja de la gente sin duda, y se ha ofrecido un bono tope de compensación de 25.000 pesos. Usted ha dicho que quiere expropiar el 20% de la propiedad de las empresas estratégicas como las eléctricas. Antes de entrar al detalle, la respuesta le pido que sea sí o no. ¿Usted expropiaría el 20% de Enel? Sí, está incluido. Le sigo. Lo propio ha ocurrido con Aguas Andinas. Hace un par de meses miles de hogares se quedaron sin agua, una gran crítica y un cuestionamiento a la empresa debido a la falta de inversiones para poder hacer frente a estos fenómenos. De nuevo, ¿expropiaría el 20% de Aguas Andinas? Es que son todas las empresas estratégicas, esas Por eso están le pregunto, incluidas. ¿sí o no? Por supuesto. Perfecto. Pero no es vendetta, es simplemente que están incluidas Perfecto. dentro del proyecto. Le pregunto esto porque aquí quiero entrar al detalle. Alberto, ninguna expropiación en Chile se hace por decreto. Usted sabe que las empresas podrían alegar temas de constitucionalidad, los tribunales en sus diversas instancias podrían demorar años en resolver un tema como este. Incluso las empresas podrían ir al Tribunal Internacional de CIADI. ¿Cómo lo va a hacer sin violar la ley ni la Constitución? ¿Es serio plantearle esto al país? Por supuesto, si está dentro de la ley chilena. ¿Quién dice que no está en la ley chilena? A ver, pero ¿cómo lo va a hacer? Pues si para esto se requiere correlación de fuerza. Efectivamente, tú vas, planteas la problemática, esto evidentemente va a tener apoyo nacional. La mayor parte de la gente en Chile quiere un Estado más presente en las empresas. Nosotros consideramos que en ese sentido hay mecanismos, se puede hacer un gran plebiscito, se aprueba, empieza el proceso, ellos van a impugnar probablemente la negociación inicial porque es lo normal. ¿Usted sabe cuánto vale el 20% de Enel?
Miren, el total de las empresas estratégicas más o menos nos va a significar 30, 40 mil millones de dólares. ¿De dónde va a sacar el Estado esa plata? Bueno, ahí eso se fija en el tribunal. El mecanismo de pago se fija en el tribunal en la negociación. Tú puedes decir, mira, vamos a pagar con el mismo dinero que se va a ir recopilando, o podemos decir, pedir un crédito al nuevo sistema financiero que vamos a construir con los 180 mil millones de dólares que hay en los fondos de pensiones. Eso depende de la negociación. Es una negociación, quiero aclarar que la ley establece el mecanismo. El mecanismo es que tú estableces la intención de una expropiación, se negocia con la empresa, eventualmente se llega a acuerdo, eventualmente la empresa puede decir no hay ningún problema, ingresa a la propiedad, los mecanismos de pago los pactamos. Perfecto, y si no, va a un tribunal y se fija en un tribunal. Claro, ahora más allá de eso, usted sabe que los tribunales, insisto, pueden demorar incluso más allá de su mandato, es decir, pueden estar años, ¿no es cierto?, litigando al respecto. Esto es una labor a largo plazo, Por evidentemente. Cierto, por eso le digo que sobrepasaría su mandato. No ahora, hay ningún problema. pero Alberto, para expropiar, usted sabe que ese gasto que va a tener que hacer el Estado para comprar ese 20% tiene que ir a la ley de presupuesto. Para ir a la ley de presupuesto usted tiene que tener una correlación de fuerza en el Parlamento que lo apoye. Por supuesto. Y la verdad es que los pronósticos más optimistas hablan de que el Frente Amplio va a tener un 10% de solo la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo va a hacer? En Chile se nacionalizó el cobre con el 100% del Parlamento. Sí, pero no es un acuerdo son las entre la mismas izquierda, el condiciones centro y la de ese derecha. tiempo y de hoy, ¿no? ¿Usted ve a la derecha apoyando 20%? Yo veo a la derecha apoyando un proceso de expropiación. Sí. Lo veo porque la derecha va a entender. Chile Vamos va a decir la derecha que va a sí? entender perfectamente que esto no significa ningún riesgo a nivel internacional, que no va a modificar a Chile las evaluaciones de riesgo, que la verdad es que va a significar un aumento de la legitimidad del sistema en general. La derecha se va a plegar. Se plegó para la nacionalización del cobre, que no le gustaba al principio, se plegó. ¿Por qué el Se va a 20% y no el 51, el 50 más 1 que le daría efectivamente Porque el control nosotros al consideramos Estado? que efectivamente aquí se requiere un equilibrio macroeconómico durante el proceso. Y efectivamente, si tú haces mucho más que eso, vas a llegar a situaciones en las cuales te van a impugnar internacionalmente, van a aparecer Muchas gracias, organismos. Alberto, En cambio, por el su 20%, respuesta. disculpa, es un estándar Muchas gracias, Mirna, también por su pregunta. Es el turno ahora de la periodista de Radio Agricultura, Pilar Molina, para interrogar a Beatriz Sánchez. 3 minutos, 30 segundos. Hola, Beatriz. Hola, Pilar. Como presidenta, ¿cómo va a enfrentar usted algo que es inminente, que Chile va a bajar en la calificación de riesgo? Se supone que esta va a ser la primera vez que Chile va a bajar en la calificación de riesgo desde el año 92, que entró en este tema de las clasificadoras. Y esto es resultado del fuerte deterioro fiscal y a la debilidad de la economía, al bajo crecimiento. Va a ser el crecimiento más bajo en este periodo desde que volvimos a la democracia. ¿Qué medida tomaría usted para que esto no ocurra, que encarece el crédito a los chilenos? Si focalizamos en crecimiento, y esta siempre es una suerte de caricatura que se instala a los conglomerados que se identifican más con la izquierda respecto a si queremos o no crecimiento. Y yo respondo de inmediato, claro que queremos crecimiento, por supuesto que queremos crecimiento, y la planificación son crecimiento, ir al crecimiento de dos maneras, en el corto plazo y en el largo plazo. ¿Y por qué lo digo? Porque el crecimiento también, y yo en particular quiero una redefinición de lo que entendemos por crecimiento, porque cuando hablamos de calificadoras de riesgo, cuando hablamos de crecimiento, incluso cuando bancos internacionales apuntan a quién debería gobernar en Chile para que las condiciones económicas fueran mejores, estamos hablando de condiciones económicas de muy pocos chilenos, de crecimiento que llega a muy pocos chilenos. Esto justifica que yo esté como candidata presidencial. Beatriz, pero Porque, aquí perdón, se solo para requieren medidas completar, concretas. el crecimiento tiene que llegarle a todos y a todas las chilenas, sino de qué crecimiento hablamos. Pero Beatriz, Queremos movilizar la economía estamos hablando, con el si usted Estado. tomaría alguna medida concreta que tiene Voy que a ver ello, con voy a el ello. fuerte deterioro fiscal. Hoy día Chile debe el 21% de su producto por la deuda fiscal y tenemos un déficit fiscal efectivo del 3% del producto. O sea, las cuentas en Chile no calzan. Este país gasta más de lo que le ingresa, eso desde el punto de vista del gobierno. Ojo con la deuda, porque hay varios tipos de deuda y la verdad es que Chile en comparativa mundial no está en la situación más riesgosa de deuda. Lo que tiene que hacer el Estado, y no lo ha hecho este gobierno, para movilizar la economía es tomar un rol mucho más firme. El Estado puede dinamizar la economía a través de inversiones públicas grandes. En este gobierno, el Eso gobierno de significa Michelle aumentar Bachelet, el déficit el ministro fiscal. de Hacienda ha sido un espectador de lo que pasa y el Estado puede intencionar la economía para movilizar crecimiento y Ya, empleo. pero eso significa recursos. Lo segundo Y tenemos es déficit fiscal. Chile puede endeudarse porque el déficit fiscal en comparativa con otros países está bastante más abajo. Lo segundo, y a largo plazo, es un plan nacional de inversión. No sacamos nada y no vamos a seguir creciendo a las tasas de los 90 si mantenemos este modelo de desarrollo, que es básicamente explotación de recursos naturales con cada vez menos valor agregado, porque eso es lo que está pasando, y con cero innovación y tecnología. Ahora, con este modelo, todas las grandes economías, Beatriz, Pilar, en el mundo
se desarrollan de otra manera, se Chile- desarrollan agregando valor agregado, entonces es necesario a largo plazo, y hablé del corto plazo, a largo plazo, un plan nacional de inversión que potencie desde el Estado la innovación tecnológica. Eso no solamente Beatriz, asegura un crecimiento usted estable, no le sino reconoce puestos de nada a este trabajo. modelo. Con este modelo, Chile se ha convertido en el país más desarrollado de América Latina. Y Antes el más era de los desigual. últimos. Y el más No desigual. es cierto, es el El octavo, más es el desigual. séptimo país más desigual de América. No es el Es- primero. está- Eso no es cierto. Está al Según mismo el nivel de los más PNUD, desiguales el del informe mundo. que sacó hace 2 semanas, Chile está en el séptimo lugar. No es el más desigual. Yo le pregunto, ¿usted le reconoce algo a este muy modelo pequeñas que ha diferencias. Muchas logrado? gracias a ambos. Brasil Acaba de y terminar ahora. los 3 minutos y medio de interacción. Corresponde ahora, de acuerdo a sorteo, que sea el periodo de interacción entre ustedes, entre los candidatos. Por sorteo, le corresponde primero a Beatriz Sánchez preguntarle al candidato Alberto Mayol. Cada interacción, 3 minutos, 30 segundos. Adelante, Beatriz. Alberto, hay un tema que para mí como candidata es fundamental. Lo he declarado y no me voy a cansar de decirlo una y otra vez. Yo quiero ser la primera candidata feminista de la historia. Me parece que tenemos que mirar el tipo de relación que tenemos en Chile entre hombres y mujeres, dejar de ser ciudadanos de segunda clase, terminar con las jerarquías y la discriminación que existe y entender un rol distinto para hombres y para mujeres. En tu programa de gobierno aparece una idea que es muy interesante, que es extender el postnatal a 8 meses, pero al mismo tiempo se habla del padre y su acceso al postnatal sería de solo 2 semanas. ¿Por qué esa diferencia cuando si queremos avanzar a una sociedad más igualitaria y que entienda el concepto de la crianza y el cuidado de otra manera, debería haber corresponsabilidad parental, que es lo que estamos planteando desde esta candidatura? Bueno, al menos tenemos programa, Beatriz. ¿En qué sentido? Tú no presentaste un programa al respecto, Ah, no, respecto sí, a las hay temáticas. hoja de ruta. Claro, hay pero programa mira, nosotros que lo que aparecen hicimos, todas estas medidas, el Alberto. ejercicio que hicimos era el siguiente, es muy simple. Nosotros dijimos cuáles son los mejores estándares del mundo para países que están a ciertos niveles de desarrollo. Los mejores estándares de postnatal en el mundo no están tan lejos de lo que tiene hoy día Chile. Hay que reconocer que uno de los aspectos donde Chile está bastante más avanzado que en otras áreas. Si uno mira, muchos países del mundo incluso el permiso no es con goce de sueldo. Entonces es una situación bastante distinta a la situación chilena. ¿Y el rol de los padres? El mejor que hay, mejor que Chile en América Latina es Cuba, que es exactamente el que nosotros pusimos. Nosotros consideramos muy válida la discusión de la posibilidad de entrar a una conversación mucho más profunda, cultural, respecto al rol de la cocrianza. ¿Y por qué no se instaló en el efectivamente, programa? Porque en el programa lo que nosotros dijimos fue, y lo dijimos en todos los ámbitos, queremos un país normal. Y un país normal es que esté en un estándar bueno para los niveles de ingreso de Chile y que efectivamente sea lo mejor dentro del continente y que esté dentro de los estándares internacionales. Lo que tú me estás planteando, efectivamente existen poquísimos, 2 o 3 países del mundo y nos parece que sería formidable, pero es una discusión bastante relevante porque son montos bastante altos y va a requerir entonces una dificultad evidente porque efectivamente hay que entonces hacer un Pero no trabajo vamos de reproduciendo con esa medida los roles que hoy día tenemos hombres y mujeres respecto a temas tan importantes como la crianza y cómo la sociedad mira a las mujeres a propósito de los roles de cuidado. Por supuesto que efectivamente tenemos que modificarlos, eso es justamente el trabajo, pero ¿tú crees que los cambios culturales se hacen por decreto? Yo creo que las leyes ayudan a los cambios culturales porque de Bueno, verdad eso que el es un cálculo mito histórico de Chile muy equivocado. Si Los nosotros cambios esperáramos culturales... que culturalmente las mujeres tuviésemos el mismo sueldo que los hombres por la misma función, podríamos esperar, y hay cálculos, 150 años. Yo prefiero que se Eso es intencione con un discriminación, proyecto de ley. discriminación positiva, nos parece muy bien, pero efectivamente lo que hay que hacer entonces es ir avanzando en ese camino. Pero de momento necesitamos tener estándares internacionales. Te insisto, lo que tú estás planteando, existen 2 o 3 países, son países muy avanzados con cambios culturales ya producidos, tenemos que hacerlo, hay que trabajar, Alberto, hay que trabajar para tu en programa eso. no es prioritario. No, es prioritario, nosotros lo que es prioritario es tener un país normal, lo hemos dicho con toda claridad, en todos los ámbitos. Y para un país normal, sencillamente, nosotros decimos, vamos a los estándares mejores a nivel internacional. ¿A ti te parece poco hacer eso en todas las dimensiones? ¿Te parece que efectivamente tenemos que tener dimensiones en las cuales vamos a decir... Muchas gracias, Beatriz. Es el turno ahora de poner el tema sobre la mesa de Alberto Mayol, 3 minutos 30 segundos. Tiene mucho que ver con lo que estás planteando. Dijiste ser, en el anterior debate, ayer de hecho, dijiste ser la única candidata contra las AFP, contra las ISAPRE. Evidentemente no dijiste la verdad. Sabes perfectamente que yo también estoy en contra. Dijiste
impuestos regionales en el debate en Coquimbo. Estaba haciendo, perdón, solo para aclarar la comparativa con los gobiernos y candidatos anteriores. Pero bueno, si faltaste un poco a la verdad o me dejaste fuera de la escena. Perdón, se puede haber entendido mal, me refería a los candidatos anteriores, a propósito de las elecciones anteriores. Okay, pero déjame continuar, porque tiene que ver con, dijiste impuestos regionales en Coquimbo, dijiste ley de medios ayer, cosas que no estaban en tu proyecto ni en tu hoja de ruta. Hoy día hablaste de la inteligencia policial, la importancia de aquello, que lo hemos planteado, la agregación de valor, innovación, que lo hemos planteado de esta candidatura. A mí hablaste de empresas estratégicas. La verdad es que nosotros sentimos, y me lo ha dicho la gente que trabajó en nuestro programa, que has ido lentamente asumiendo nuestro programa de gobierno. Y la verdad es que nosotros creemos que aquí hay un estándar que tenemos que cumplir. Nosotros tenemos que enfrentar el hecho de que estamos frente a, ya lo vivimos con la derecha, con una situación gravísima, tenemos que cumplir un estándar. Lo hemos fomentado dentro del Frente Amplio, hemos trabajado para eso. Entonces la pregunta es muy simple. ¿Te parece un buen estándar que estar tomando lentamente el programa que nosotros hemos producido, mientras ustedes habían tenido una hoja de ruta más general, cuando en circunstancias que efectivamente aquí hay un trabajo de un equipo que es distinto al de tu candidatura? Ya supimos lo que pasó con ciertos gobiernos que usurparon banderas ajenas y nos parece que es un asunto que no es menor, que tiene cierta gravedad. No me parece el estándar, me parece que es lo responsable haber presentado una hoja de ruta con 3 cambios estructurales de lo que queremos hacer y después ir conformando en el tiempo que lleva esta candidatura distintos equipos técnicos de trabajo para ir elaborando propuestas. Creo que tenemos hartas diferencias en las propuestas. Y si hay una propuesta buena que tú puedes presentar, yo no tengo ningún problema en que compartamos esa... ese es el estándar. No, es que aquí yo no diría que hay una imitación, sino que estamos trabajando en ir insumando por área distintas propuestas, distintos proyectos de ley, que tienen harta sintonía además con lo que el Frente Amplio está haciendo en sus encuentros programáticos. Aquí no hay una copia, es un trabajo con más detalle de los distintos sectores. De hecho, creo, Alberto, que en esta misma conversación ha quedado bien claro que tenemos opiniones y miradas bastante distintas de aspectos claves respecto a los programas. Y que son miradas que son válidas, es parte del Frente Amplio y es lo que está en competencia para el día domingo. Lo responsable era presentar una hoja de ruta con cambios estructurales, el giro que queremos darle a Chile y seguir trabajando con una serie de equipos técnicos que se han ido conformando para ir en detalle a propuestas en específico. Beatriz, aquí no hay copia. Pero es importante que el estándar en el Frente Amplio sea más exigente. Nosotros hemos sido bien exigentes como candidatura, hemos planteado muchas veces temáticas. En algunas al principio, sobre todo, tú te sumaste y te plegaste y te lo agradecemos, pero efectivamente después ha habido más bien un dejar hacer respecto a muchas prácticas que nosotros planteamos y que lo conversamos muchas veces, lo que pasó con Rendón, lo que pasó con otro tipo de decisiones de la mesa. Esas son decisiones políticas que no tienen que ver con el programa. No, tiene que ver con los estándares de calidad de la política. De lo que pasa al interior del Frente Amplio. Exacto. Bueno, el Frente Amplio tiene reglamentos internos. Se acabó el tiempo de ambos. Van a tener oportunidad de volver a interactuar en el siguiente bloque. Les quiero recordar que pueden participar a todos los auditores, por supuesto, también en el hashtag, el debate radial, para hacer llegar sus preguntas también para Beatriz Sánchez y Alberto Mayol. Finaliza así el primer bloque de el debate radial entre los candidatos del Frente Amplio. Transmisión conjunta de Radios Agricultura, Cooperativa, ADN Digital y Universidad de Chile. Enseguida vamos con más preguntas desde el Salón Pacífico del Hotel Regal. Escuchan ustedes a los candidatos del Frente Amplio, Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, en el debate radial desde el Hotel Regal Pacific. Y seguimos con este debate radial. Como les decía, pueden participar a través del hashtag el debate radial en Twitter para hacer llegar sus distintas preguntas. Vamos con otra ronda de preguntas. Esta vez encabeza este bloque el periodista Rodrigo Vergara de Radio Cooperativa, quien le pregunta a Alberto Mayol. Les recuerdo, 3 minutos 30 segundos. Alberto, buen día. Buenos días. ¿Le están copiando el programa? ¿Sí o no? Pero por pedacito. Por pedacito, pero ¿le molesta eso? No, nos parece que efectivamente hay que citar, eso es todo. Es simplemente un trabajo colectivo. ¿Le duele todavía que hayan intentado bajarlo? Usted mismo lo dijo. No, nosotros lo que hemos dicho efectivamente que hubo en principio unos esfuerzos respecto a aquello, que fueron más bien
algunos más claros, otros más colaterales. ¿Quién fue el más claro? ¿Gente Entonces, del comando de Beatriz Sánchez? No. Del comando hemos tenido algunas problemáticas, pero no vino desde allí ninguna. Fueron de ciertos movimientos y partidos, pero la verdad es que nosotros dijimos, aquí en política a uno lo que le pasa y lo que hace es responsable, tenemos que ser capaces de efectivamente seguir trabajando y lo hemos hecho muy bien, crecimos muchísimo, no ha habido problema. Ya, eso crecimos muchísimo. ¿Está incómodo con esto de la encuestología? Ayer No. su oponente decía que está a 4 puntos de Guillé, lo que a usted no le hizo mucha gracia. No, me hizo gracia, de hecho fue al contrario, me reí porque dije, pero, a ver, hoy día tenemos una competencia, hay que ser responsable, tenemos una competencia el domingo. ¿No ha sido Yo responsable creo, con esa cifra? no fue responsable con esa cifra porque no compite con Guillé, Está compitiendo, el domingo tiene que competir con nuestra candidatura, tendrá que efectivamente primero ganarnos y luego de eso efectivamente ver si puede seguir compitiendo. Nosotros, si el domingo pasamos, se acabó la necesidad de competir con Guillé para Beatriz. Ya. Otra cosa, justicia por decreto, ¿qué significa eso? Acláremelo cortito. Es que usted está haciendo la pregunta, jamás vamos a hacer justicia por decreto. Hemos dicho simplemente, te refiere a Soquimich. Sí. El caso de Soquimich es un caso que todos los chilenos sabemos. Nosotros queremos trazar una línea entre lo que es decente y lo que es indecente en Chile. Y Soquimich nació de una indecencia, de un fraude, siguió además para evitar problemas comprando la política a diestra y siniestra. Cuando vinieron las sanciones correspondientes, sale el presidente del directorio, que es el señor Julio Ponce Lerú, y deja a su hermano. Y lo que nosotros decimos que mientras eso esté como herida en Chile, eso va a ser una señal muy negativa de impunidad. Ya. Lo que hay que ¿No es hacer venganza? ¿No es vendetta? No, lo que significa ahí es que ahí hubo un daño, una merma al Estado chileno, un deterioro del Estado chileno y hay una señal política que hay que dar. Y en el caso del Mercurio, ¿qué daño hay al Estado No, chileno? pues ahí no hay ningún, ahí deben dinero, deben 206 millones de dólares. Y mientras eso se esté pagando o se vaya a pagar... No se ha pagado, nunca se ha pagado, ni se está pagando, ni se va a pagar. Lo que estamos diciendo es que si lo quieren pagar, fantástico, ningún problema, lo pagarán. Pero resulta que aquí las deudas, a todos nos cobran las deudas. Y en el caso de los bancos, por ejemplo, que también el Estado lo salvó en su minuto. Bueno, la deuda subordinada del Banco de Chile, que es la única que está sin pagar, significa que el Estado hoy día tiene el 30% del Banco de Chile en propiedad. Está dentro del banco, dentro del Banco de Chile hay otro banco, que es el Banco de la Deuda Subordinada. Ahora, ahí hay un problema, que ese 30% nunca ha significado para el Estado ningún ingreso. Nada. Efectivamente, ahí hay una lesión económica y de hecho el Consejo de Defensa del Estado rechazó la propuesta del Banco de Chile de pagar la deuda subordinada porque era vergonzosa. Antes que se nos acabe el tiempo, ley de medios, ha dicho usted Sí. y ha repetido usted. Algunos suena a censura, a un control de las líneas editoriales. No, de al algunos contrario, al contrario. La ley de medios lo que establece es la democratización, establece más poder para los medios de comunicación pequeños, más presencia del Estado en los medios de comunicación, sobre todo para los temas culturales. medios. Significa- ¿Luxich podría seguir siendo dueño del 13, por ejemplo? Los que son propietarios de bancos o alguna empresa de carácter financiero no pueden ser porque ya pasó en Chile. El Tero Estrategia, tú sabes que fue sancionado gravemente por la situación de que modificó precios en la bolsa a través de sus noticias y modificó el precio del dólar. Eso puede ocurrir y ocurre en el mundo, está prohibido en muchos países que Muchas efectivamente gracias, exista Alberto, ese por tipo su de respuesta. situación. Muchas Gracias. gracias, Rodrigo Vergara, de Radio Cooperativa. Es el turno ahora del periodista Felipe Pozo, de Universidad de Chile. Sus 3 minutos 30 segundos con la candidata Beatriz Sánchez. Beatriz, buenos días. Hola. Usted ha dicho que una de sus primeras medidas, siendo presidente de la República, es llamar a un plebiscito para poder convocar a una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. Eso no está en la institucionalidad chilena. No hay plebiscito ni tampoco hay plebiscito vinculante. Entonces, ¿cómo hacer? Además, la propuesta que el gobierno ha hecho ahora es una mezcla entre elegidos y congresistas para armar una nueva constitución. ¿Cómo encaja eso con la institucionalidad o cómo reemplazar esa institucionalidad para poder viabilizar la asamblea constituyente? Bueno, hay que hacer eso. Hay que ir por el camino institucional para poder llegar hasta una asamblea constituyente. Hay en noviembre no solamente elecciones presidenciales, hay elecciones parlamentarias también. En el Frente Amplio hay candidatos y candidatas de Arica a Punta Arenas para movilizarse de manera distinta y para lograr una representación distinta en el Parlamento. Esto es con quórum calificado, Sí, porque lo sé, lo sé. de la más calificada de los quórums. Lo sé, lo sé. Lo que se va a tener que hacer en el Parlamento para el próximo periodo, y seguramente le va a pasar a cualquier coalición que gobierne, es muy difícil que alguna tenga mayoría, como la tuvo, por ejemplo, la presidenta Bachelet en el Senado o en la Cámara de Diputados. Eso significa negociar. Si vamos a la Asamblea Constituyente, si vamos a una nueva Constitución, creo que hay muchos espacios todavía para poder negociar y avanzar en un cambio fundamental como ese. Creo que hay coincidencia también en otros sectores políticos que una de las grandes maneras para ir girando o cambiando la cara de Chile es a través, y es fundamental, a través de una Constitución nueva. Vamos a negociar y agotar
todas las instancias institucionales y jurídicas para avanzar en una asamblea constituyente. Pero hay dos cosas distintas. Una cosa es una nueva constitución, que hay mucho acuerdo, y otro es el mecanismo. Entonces hay quienes le tienen, digamos, bastante temor a la asamblea constituyente, porque no es claro qué es una asamblea constituyente, cómo estaría constituida. ¿Cómo imagina usted la asamblea constituyente que propondría? ¿Quiénes la compondrían? ¿Cómo se elegirían? ¿Qué rol jugaría? ¿Qué rol tendría el Congreso en el caso de existir paralelamente una asamblea constituyente? ¿Cómo sería esa figura? Yo sé que hay harto temor, pero es un temor bien infundado porque asambleas constituyentes para constituciones nuevas han existido desde hace mucho tiempo. Incluso un informe del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, muestra cómo muchos países han llevado procesos constituyentes distintos, algunos con asamblea, otros incluso con asambleas sorteadas, y también señalan que cada 19 años los países cambian la constitución porque es parte de la evolución de los países. ¿Pero cómo imagina usted la que ¿Cómo lo propondría imaginamos Chile? nosotros? Una asamblea elegida por las personas, que sean elegidos los constituyentes, podría ser un número cercano a los 200 personas que tuvieran un plazo delimitado de 1 año o 1 año y medio para poder ejercer su rol constituyente y ofrecer una nueva constitución al país, la que después debería ser plebiscitada para el apoyo del resto de los chilenos y las chilenas. ¿Y ese Esa es la sería manera que el único rol de que esa nos asamblea, imaginamos. redactar la constitución? ¿No tendría otro rol político aparte de ese? No, solamente redactar la constitución. Sería una asamblea constituyente para la nueva constitución. ¿Y cuáles serían, ya que estamos haciendo una nueva constitución, cuáles serían los cambios centrales que usted pondría? ¿Cuáles son los ejes de una nueva constitución para Chile? Para mí, principalmente, entender la participación colectiva de manera distinta, una democracia que no sea solamente para elegir cargos, sino que haya una presencia permanente de las organizaciones sociales y de las personas en la toma de decisiones, y también terminar con el Estado subsidiario de Chile, que yo creo que nos tiene, como nos tiene hoy día, sometidos a Muchas gracias, a los Beatriz, privados por su en la toma respuesta. de decisiones. Muchas gracias, Felipe Pozo, también de Gracias, Universidad de Chile. Es el turno ahora de Gonzalo Araya de Radio Digital, su turno con Alberto Mayor. Alberto, vamos nuevamente a temas regionales de alcance nacional. En la prensa de Puerto Montt se informaba ayer que está peligrando la construcción del puente Chacao por un engorroso bloqueo, se decía ahí, entre las empresas Hyundai y OAS. Usted ha dicho que un plebiscito sería una muy buena idea para definir el futuro del proyecto. Entonces, le pregunto, ¿esa será su forma de enfrentar ese o cualquier proyecto que genere controversia en una comunidad? Los proyectos emblemáticos de gran tamaño que generan divisiones muchas veces en los territorios entre quienes creen que es positivo y quienes creen que es negativo deben ser definidos por los territorios en última instancia, y un plebiscito es un excelente mecanismo, es muy normal. Fíjate que en muchos países del mundo se toman definiciones de plebiscito, a muchos extranjeros en Chile les llegan sus correspondientes votaciones para proyectos específicos que se están desarrollando en alguna isla, en algún lugar. Eso es bastante normal. ¿Eso pese a que haya contratos en curso, como en este caso? Bueno, evidentemente eso debe hacerse antes. El problema que tenemos acá es que efectivamente esto fue una situación que está involucrada además una empresa que está involucrada en grandes problemas a nivel internacional, donde hay que investigar además si hubo efectivamente en Chile además algún grado de corrupción. La empresa OAS está una de las más involucradas en los casos en Brasil. Entonces de verdad nos encontramos en una situación que es gravísima y debiéramos entonces estar revisando esa situación. No podemos involucrarnos en un proyecto que además, ojo, es un proyecto que está muy mal hecho, un proyecto que costaba mucho más caro, que por abaratarlo va a quedar con un estándar bastante bajo, y en ese sentido entonces es un proyecto que está hecho un poco ajustándolo para poder simplemente cursarlo. Y en este caso, ya que hay contratos en curso, entonces ¿usted no haría plebiscito? Haría plebiscito en este caso por la situación existente, pero primero hay que hacer también la investigación correspondiente y cursar lo que significó, cómo se ejecutaron los contratos, porque si hay una empresa que está siendo investigada mundialmente y aquí no lo estamos haciendo, eso llama la atención. Y está ocurriendo demasiado. Además. ¿Hacer un plebiscito a estas alturas no sería pasar por alto la institucionalidad? Hacer un plebiscito a estas alturas es darle la mano a la ciudadanía, y la ciudadanía siempre hay que estar antes de una institucionalidad que sencillamente puede haber estado incluso, insisto, por eso la investigación, puede haber estado incluso corrompida. El proyecto del canal de Chacao tiene impacto en Chiloé, en la parte sur de la región de los lagos ahí en Puerto Montt, pero también tiene un alcance nacional, conecta la Ruta 5 con la isla. ¿El plebiscito usted lo pensaría local, nacional? El problema de conectividad del archipiélago de Chiloé no es solamente la Isla Grande, hay un problema de conectividad mucho más grande que tiene que ver con las islas que están rodeando la Isla Grande de Chiloé. Es un archipiélago y en ese sentido hay una falta de conciencia respecto a las obras que se requieren. En general, en Chiloé hay una problemática, hay una sospecha además de que todo esto tiene que ver con los nuevos proyectos mineros que se están haciendo en Chiloé, que van a devastar el medio ambiente en la zona y que efectivamente también son un gran riesgo y que también debemos entonces empezar a pensar en plebiscitarlo. Por eso, ¿pero ese plebiscito local o nacional? Local. Local. Y usted argumentaba también que no hay ninguna prueba sobre el nivel de progreso que el puente implica
para la zona. En base a ese criterio, ¿hay pruebas sobre el nivel de progreso que aportaría su propuesta de un tren bala entre Arica y Puerto Montt? Pero evidentemente, o sea, los urbanistas, ayer me encontré con un urbanista que es suizo y me decía, mire, ¿sabe qué? Esto es, no puedo creer que la discusión acá en Chile sea respecto a que no hay utilidad del tren. Los trenes articulan, vertebran los países, tiene una importancia enorme para decir dónde queremos que aumente la población, cómo se va a fomentar el desarrollo habitacional. Es formidable en ese sentido. ¿Pero para pruebas diseñar. concretas? Hay Estudios internacionales que revelan efectivamente, y Chile además tiene un problema con la carga. Chile gasta mucho dinero y pasivos ambientales en carga por camiones, y Chile con un tren de carga va a mejorar ese estándar enormemente. ¿Cuánto cuesta su proyecto? Nuestro proyecto cuesta, el de Arica a Puerto Muchas Montt, gracias, 15.000 Alberto. millones de dólares. Muchas gracias por esa respuesta. Es el turno ahora de la periodista de Radio ADN, Mirna Schindler, que tiene sus 3 minutos 30 segundos con Beatriz Sánchez. ¿Qué tal, Beatriz? Hola, Mirna. Beatriz, probablemente Alberto no le ha dicho si su marido la trata bien o la trató bien en el último momento, pero sí le ha dicho que usted es la candidata de la indefinición y que optó por un programa más liviano. ¿Lo considera un ataque, una descalificación gratuita o es parte de la campaña? Creo que es parte de la competencia. Creo que, y a eso puedo responder varias cosas. Se puede intentar instalar que no tenemos ideas, pero hemos ido instalando todas las semanas una idea. Lo hemos dicho en la franja también. Hemos dicho no más AFP claramente, seguro único de salud y dejar afuera de del negocio de la salud hoy día a las ISAPRES. Hemos dicho candidata feminista con todo lo que eso significa Ahí para quiero mejorar entrar. la ley de violencia de Ahí quiero género, entrar. aborto con despenalización completa. Perfecto. Hemos dicho asamblea constituyente para una nueva Y yo le constitución. voy a plantear algo Hemos dicho más. recuperar el agua. Beatriz. Entonces, perdón, solo Sí. para completar, hemos hecho una serie de anuncios. Si alguien no lo quiere escuchar o no lo entiende, O se sea, no lo podemos entiende explicar Alberto mejor. Español, Alberto Mayol, quiero decir. Bien, pero usted ha dicho algo bastante claro. Estamos tocando los intereses de los grupos económicos de Chile, de los grandes grupos económicos, que ni la concertación ni la nueva mayoría se atrevieron a tocar. La pregunta es la siguiente, y vuelvo a lo mismo, Beatriz. Los cálculos más optimistas hablan efectivamente de un 10% de la Cámara de Diputados, sin ningún senador, probablemente no van a tener cores, probablemente no van a tener, bueno, ya no tienen alcaldes, ¿verdad?, concejales. ¿Cómo va a lograr efectivamente tocar los grandes intereses de los grupos económicos si no va a tener la mayoría para hacerlo? Si miramos el gobierno de Michelle Bachelet, tenía el Senado en mayoría y también la Cámara de Diputados. Se propuso unas reformas estructurales y finalmente no lo logró pese a tener mayoría. Hoy día el Parlamento no necesariamente es el que puede confluir en estas mayorías. Nosotros buscamos que aquí haya una conexión y que estemos en directa relación para hacer las leyes con las distintas Pero usted se da organizaciones cuenta sociales. cómo Michelle Bachelet ha tenido que hacer frente, y teniendo mayorías, a que, por ejemplo, se apruebe la gratuidad en la ley de presupuesto y no tenga que hacer a través de una glosa. A lo que voy, si ya le cuesta a la nueva mayoría gobernar con estas mayorías en el Congreso, ¿cómo lo va a hacer usted si no va a tener ni ahí ni en los otros frentes que le señalo? Pero ¿por qué a la nueva mayoría le costó gobernar? ¿Es solamente por el Parlamento cuando lo tenía a favor o tiene que ver con que a la hora de hacer reformas que tienen que ver con los profesores no estaban con los profesores y los profesores estaban en contra? O a la hora de una gran reforma educacional no estaban va a tener que con tener las alianzas. con las distintas entidades educacionales. Bien, pero va a tener que tener trabajando en alianza. conjunto, perdón. O cuando hacía leyes que tienen que ver con la universidad no estaba trabajando ahí quiero ni con llegar. los rectores ni con la Confech. Creo que Mirna, esa es la diferencia. Perfecto, La pero es que- diferencia es elaborar las leyes con la gente que es la que recibe las políticas públicas. Es Perfecto. fundamental para Usted avanzar. ha dicho que van a hacer una reforma tributaria que Sí. pretende recaudar 10.000 millones de dólares, Así ¿verdad? es. La actual reforma, usted sabe, se quedó corta, y se quedó corta porque el país está creciendo poco. ¿Cómo lo va a lograr? Nuevamente, se necesitan mayorías, se necesita correlación de fuerzas. ¿Con quién se va a correlacionar para lograr ese objetivo? Y para la reforma tributaria se necesita mayoría simple, que eso también es importante. De todas maneras, ¿pero cómo Hay lo va a hacer? Bueno, vamos por supuesto ¿Se va a sentar a conversar con la nueva mayoría? por supuesto que vamos a establecer diálogo con los que efectivamente quieren un cambio para el país. ¿Cómo va a lograr Sí, que no se vayan los perdón, capitales extranjeros con esta El reforma que Frente usted propone? Amplio no pretende no dialogar con nadie. Si Muchas queremos gracias, avanzar, y hay Beatriz. muchas personas Muchas que gracias, buscan Mirna, también estos por cambios su para el país. pregunta. Es el turno ahora de la periodista Pilar Molina de Radio Agricultura. 3 minutos 30 segundos con el candidato Alberto Mayol. Hola Alberto, quiero volver al tema de la expropiación de las empresas estratégicas, el 20%, las mineras, energéticas, forestales, pesqueras, servicios básicos. Las expropiaciones se pagan, ¿no es cierto?, según la Constitución. La pregunta es ¿con qué plata? Si este gobierno ya gasta más de lo que le ingresa y tenemos un déficit fiscal de miles de millones de dólares. ¿Con qué plata usted pretende hacer eso? Bien.
Pilar, quiero decirte que si tú fueras una trabajadora normal como cualquiera en Chile no estarías acá, porque cometiste un error muy grande en el debate pasado, y a las personas normales, sencillamente en situaciones como esas las echan. Desgraciadamente en Chile hay diferencias enormes entre una persona y otra, y la derecha que reclama contra los funcionarios públicos inamovibles, resulta que los tiene también. Te contesto. A ver, espérate, ¿cuál es el tema? Yo te estoy haciendo una pregunta concreta respecto a tu programa. Simplemente diciendo y tú algo que me nos parece estás que es de sentir diciendo popular, de que yo no muy debiera importante. estar aquí porque hice una Muy pregunta importante. teniendo una fuente Muy- conocida y no anónima muy que se hizo cargo de la aseveración. El periodismo de investigación se hace de otra manera. Pero, Alberto, tú no eres periodista, Así que- tú eres sociólogo y estás aquí como entrevistado. Entonces no tienes por qué entender cómo funciona la profesión periodística. Ah, perfecto. O sea, ahora me acusa a mí de Ahora ignorancia respecto a la responda temática. usted como candidato Muy bien. presidencial y diga de dónde va a sacar la plata para teniendo un gobierno que gasta Hay dos más de lo que le alternativas. ingresa. Hay primero. ¿Usted sabe cuál es la deuda de Estados Unidos cuando habla de la deuda de Chile? ¿Sabe cuál es la deuda de Estados Unidos? ¿Cuánto aumentó la deuda en el gobierno de Obama? ¿Sabe? ¿Y sabe cuál es el déficit ¿Sabe cómo ha fiscal aumentado de la deuda Estados en el Unidos? mundo en los últimos Quiero años? saber, ¿usted sabe cuál es el déficit fiscal de Estados Unidos? Sí, es enorme. Entonces le estoy diciendo Equivalente simplemente- al chileno. Entonces, El mire, 3% sí, pero el aumento de la deuda del en producto. 40% en 4 años. Es otro país. Así que sí, es otro país, pero simplemente quiero decirle para que no empezamos a asustar a los chilenos y a las chilenas respecto a esta temática. Mira, hay dos mecanismos. Uno, ya lo hemos dicho, en la negociación perfectamente puede ser, y se hace en muchas partes, que la expropiación se haga a través de un sistema de cuotas. Y esas cuotas se pueden ir pagando con las mismas utilidades de las mismas empresas. Al principio el Estado chileno no va a tener entonces tantos ingresos, pero sí va a robustecer su capacidad de acción frente a esas empresas, su poderío. Hay una segunda alternativa. Nosotros hemos dicho que hay que sacar las FPs y ese fondo se transforma en un gran fondo de inversión de desarrollo social con rentabilidad para las personas propietarias, que somos los cotizantes hoy día y que vamos a ser los ahorrantes del mañana. A esa empresa, además... O sea, a usted ese dispondría fondo- de los fondos, a de, esos de las fondos- personas que ahorran hoy día para jubilarse, para pagar la expropiación de empresas. Eso es lo que está diciendo. y el Estado le va a pagar un crédito a ese fondo. ¿De dónde no va a le sacar va a la plata dejar el de pagar. Estado? Volvemos a lo mismo. O sea, Y el usted Estado le va a siempre pagar un está crédito a pensando en largo un plazo, Estado son fondos de largo plazo. millonario. Un Va fondo a de tener largo... 15.000 millones para el Va- tren bala, va a tener la plata que hoy día no Hay tiene. 180.000 millones de dólares, si usted sabe la cifra. Pero por eso, va a usar la plata de que tenemos los Hoy trabajadores día la usan las chilenos FPs y que para los cotizamos. negocios de las No, grandes empresas, hoy ahora día las vamos a usar para el AFP Estado. la usan para darle rentabilidad a los fondos de los trabajadores. Y Usted le es vamos a dar partidario rentabilidad. de La empezar a rentabilidad de pagar. 4% no es muy difícil de llegar. Y es mucho más barato que pedir créditos internacionales que nos van a evaluar efectivamente con mayores tasas. Es bastante más razonable. No produce inflación porque la plata está dentro de Chile. Es plata ¿Por que qué no va a no producir. pide plata afuera entonces? ¿Por qué se apropia usted de los fondos Porque si cuando los pedimos, fondos no nos son de vamos a los apropiar de los trabajadores fondos. que No, lo han no, logrado mes no nos a mes vamos a apropiar ahorrar? de los fondos. No te pongas nerviosa con eso. No, No, si simplemente... yo no me pongo nerviosa, son sus Sí. planes. No, y es nuestro dinero, y nuestro dinero en vez de ocuparlo para que ganen plata las grandes empresas, lo vamos a ocupar para que ganemos plata todos. Vamos a usar esos fondos también para la microempresa, con créditos a la microempresa, y efectivamente eso va a permitir que la microempresa tengan acceso al crédito más barato, créditos blandos, de largo plazo, cuya rentabilidad le va a llegar a la misma persona. Muchas gracias, Es Alberto. formidable como Muchas mecanismo. gracias, Pilar, también por sus preguntas. Finalizada esta fase de preguntas, corresponde ahora, según el esquema de este debate y el sorteo correspondiente, que Alberto Mayol pregunte a Beatriz Sánchez. Adelante. A propósito del tema que ha sido muy recurrido hoy día, ¿por qué no fomentar la idea de un Estado empresario? ¿Por qué no dar el paso hacia un Estado que efectivamente participe más de la economía y no solamente se mejoren, que yo en ese sentido aplaudo tu idea respecto al tipo de reforma tributaria, pero efectivamente hay un punto más que nos parece que es el aumento del poderío del Estado en la economía? ¿Por qué entonces dejar fuera al Estado de la presencia en las empresas estratégicas y por qué dejarlo fuera entonces de la acción económica de innovar y emprender? No lo dejamos afuera. De hecho, tenemos un Plan Nacional de Inversión, que es, de hecho, una etapa que podríamos partir en los 4 años de mi gobierno y que es muy interesante. Cuando hablamos de esta recaudación de 10.000 millones de dólares, tiene que ver con avanzar en seguros sociales, en salud, pensiones, vivienda, pero también invertir en un Plan Nacional de Inversión. No estamos inventando la rueda, esto lo han hecho muchos otros países que han dado un salto importante en el desarrollo. ¿Qué significa Plan Nacional de Inversión? ¿Cuánto es? ¿1.000 millones Es de el dólares? Estado, es el Estado el que intenciona ciencia y tecnología aliándose con empresas pequeñas, medianas, en forma descentralizada para poder potenciar el conocimiento, potenciar el valor agregado. Eso es parte de los planes y es fundamental para cambiar este paradigma en el que vivimos hoy día de que sea una economía más Pero para bien un plan de rentista y innovación, extractivista. para que Chile llegue a los estándares internacionales de 2,4, 2,5% del PIB, son 6.000 millones de dólares de inversión
al respecto. Hoy día gastamos 0,4% del Producto Interno Para Bruto en 2,5 ciencia son y 6.000 millones de tecnología. dólares más. En ciencia y tecnología. Lo que estamos diciendo, en los 4 años de gobierno, subir a un punto del gasto del PIB en ciencia y tecnología y seguir subiendo en forma escalonada para alcanzar lo antes que se pueda el promedio de la OCDE, que exactamente es de 2,4. Hay otros países que gastan 3,3, como lo hace Finlandia, y sería lo deseable. Y no es que lo pongamos como O sea, como un plan una como a idea 10, que 15 años surge. plazo, me Que refiero, surge. te refieres. Vamos avanzando, se puede ir a un tranco más rápido. Lo que propongo en 4 años es un 1%, y esto es importante para sentar esta institucionalidad. Cuando hablamos de hoja de ruta, a propósito del programa, Alberto, le pusimos hoja de ruta porque entendemos que queremos cambios, y cambios que son súper fundamentales en el país, pero no son cambios que vamos a... Y yo no voy a venir a prometer que voy a hacer cambios en 4 años, porque los cambios de esta naturaleza no son de 4 años, son más a largo plazo, tienen un plazo inmediato, que es sentar institucionalidad, por ejemplo, para un plan nacional de inversión, con un Estado que intencione, que tome esa responsabilidad, pero evidentemente se tiene que ir haciendo con estabilidad también. Y no va, y Pero yo hay no que voy a dejarlo venir, amarradito, yo no voy porque a, si no, otros van a por venir a eso, desarmarlo. por eso digo que se sienta la institucionalidad para eso. Es empezar a pavimentar un Chile que entendemos distinto para avanzar en esa hoja de ruta más a largo plazo. Es parte de nuestro diseño, y el Plan Nacional de Inversión es importantísimo para cambiar esta forma que entendemos de crecimiento económico, que nos llenó de desigualdad, y entender un crecimiento para todos. Crecimiento, ojo, también entendido como el recurso humano, las personas. Crecer en un país no es solamente el crecimiento físico, tiene que ver con las personas, una mejor educación, una mejor salud para los chilenos. También es crecimiento para el país, entendámoslo de una vez, las personas valen. Esto no es solo plata, no es solo infraestructura, las personas también son parte del crecimiento. ¿Terminaron? Les quedaron algunos segundos de sobra, los que podrá ocupar, por supuesto, Beatriz Sánchez, que ahora es su turno para interpelar, preguntar o comentarle a Alberto Mayol. 3 minutos 30 segundos. Sí, quería comentar a propósito de algo que decía Alberto, de las encuestas, y si bien las encuestas muestran fotos en algunos momentos, todas las últimas encuestas de la Academ muestran efectivamente que mi candidatura está a 4 puntos de pasar a segunda vuelta. Y quería decirlo así porque es algo objetivo. Se puede criticar las encuestas o no, pero lo que tenemos sobre la mesa es eso. Y eso nos entrega el sentido de realidad de lo que estamos haciendo como Frente Amplio. Con estas ideas, con lo que estamos planteando acá, que no se ha planteado antes, estamos cerca de pasar a una segunda vuelta, y eso es muy importante. Por eso es tan importante ir a votar el domingo, que es 2 de julio, son las primarias. Alberto, lo que te quería preguntar, y yo lo que tiendo a interpretar es que a lo mejor hubo una confusión o una lectura equivocada, porque tú has dicho varias veces que se intentó bajar tu competencia en las primarias. Y yo no puedo entender cómo encaja eso con el esfuerzo que hicimos para estar en las primarias. O sea, salimos a la calle, yo salí a la calle todos los días buscando firmas, en este caso para un partido en específico que permitiera lo que hoy día hemos logrado, que es tremendo. Estamos todos los días en la franja en la noche, le estamos comentando a Chile las propuestas que tenemos, me lo dicen en la feria, me lo dicen en la calle, entienden ya lo que es el Frente Amplio. No, te estoy preguntando por qué a lo mejor interpretaste mal a propósito de que para mí es muy importante la unidad del Frente Amplio. Y yo nunca voy a hipotecar algo que para mí es importante de este conglomerado político que se instaló en el mapa de Chile. Yo por un voto más, un voto menos, no lo voy a afectar. Me interesa esta unidad. Entonces, por eso te pregunto, ¿no habrá sido un error de lectura? Porque de verdad que no me entiendo. Si alguien te quería bajar, ¿para qué hacer el esfuerzo de llegar a primarias entonces? ¿Y quién quería las primarias? ¿Te acuerdas quién quería las primarias? Tú querías las primarias, yo también quería primarias. En principio no, después sí. Y el Frente Amplio decidió no hacer primaria. Recordemos aquello. Aquí el problema es que la memoria parece ser bien corta. Nuestra candidatura planteó primaria, el Frente Amplio dijo que no, y se iba a hacer una consulta el 28 de mayo por internet. Antes de las primarias incluso, ni siquiera dando más tiempo. No nos engañemos. Quiero además aclararte un punto. No pequemos de falta de modestia. Es muy importante que etapa por etapa, paso a paso, pesito a pesito, ya resulta que tenemos el domingo las elecciones primarias. Los rivales no están allá, estamos hoy día acá y tenemos que efectivamente competir. Después de la competencia viene el matrimonio y estaremos felices y estaremos unidos efectivamente, pero primero la modestia, el domingo hay que ganar. Tu candidatura tiene que ganar, nuestra candidatura tiene que ganar, el que pierda se someterá al imperio de aquel que gane. Eso es muy importante. Después viene ir y seguir el rumbo. Hay que llevar mucha votación. Ustedes en muchos aspectos marcaron una campaña muy asociada a estar como en primera vuelta. No, esto es
primaria, primaria, primaria. Y es muy importante declarar y dejar en claro, aquí hay una variable de tiempo que tú no estás contemplando, hubo un momento efectivamente en que tú te pliegas a la idea de una primaria y efectivamente ahí Revolución Democrática se pliega entonces siguiendo efectivamente tu requerimiento y esa es la verdad del asunto y en ese momento entonces empezamos a trabajar muy unidos y efectivamente de ahí para adelante hubo otro tipo de problemas, pero no ese. Antes de eso efectivamente hubo problemas y efectivamente algunos lo hemos comentado, otros no. Hay muchas prácticas que tenemos que mejorar y ser exigente no es hacerle daño al Frente Amplio, al contrario, ser exigente es entender que esto nació recién, pero vamos a tener que madurar en muy poco tiempo para poder gobernar. Muchas gracias a ambos por esta interacción que han tenido. Así concluye una parte importante de este debate radial. Transmisión conjunta, recordarles, de Radio Cooperativa, ADN Digital, Universidad de Chile y Agricultura. De inmediato vamos a responder las consultas de los auditores que han hecho llegar al hashtag El Debate Radial. Seguimos atentos a los argumentos e intercambio de opiniones entre los candidatos del Frente Amplio, desde el Salón Pacífico del Hotel Regal en Santiago para todo el país. Como les decía, son las preguntas que llegaron a nuestro hashtag El Debate Radial. Hemos sorteado también el orden, por supuesto. Tenemos establecido un tiempo de respuesta de 1 minuto 30 segundos para cada una de las preguntas. Parto por Jorge Vera, que a través de Twitter ha hecho llegar la siguiente pregunta para Beatriz Sánchez. Ayer, Maduro, el presidente de Venezuela, dijo: lo que no se pudo con los votos, lo haremos con las armas. ¿Le sigue pareciendo democrático? Me parece que es una declaración feroz la que hace el presidente venezolano Nicolás Maduro, porque eso profundiza la crisis enorme que está viviendo Venezuela hoy día y además agrega una incertidumbre total de lo que pasa. En Venezuela hay una crisis enorme hoy día. Hay temor, yo tengo temor por lo que puede pasar con los venezolanos y las venezolanas y creo que hay que poner atención a eso y me gustaría que el rol de los países de América Latina, incluido Chile, fuera mirar y tratar de cautelar que no haya más violencia, que no haya más muertes y tratar de mantener lo que existe para salvaguardar a las personas. Hoy día la crisis es feroz y Nicolás Maduro con esa declaración solamente profundiza en lo mismo, en una crisis peor todavía. La pregunta es si le sigue pareciendo democrático. Yo no diría que hay una democracia normal hoy día en Venezuela. Hay una crisis enorme y es una crisis institucional. Y hay responsables en los distintos sectores políticos, incluido el presidente de ese país, Nicolás Maduro. Por eso es que hay que estar atentos. Cuando hay la posibilidad de un quiebre, los países en América Latina tienen que estar muy atentos a lo que pasa y colaborar en lo que sea posible para salvar vidas. Y de eso se trata hoy día en Venezuela. Muchas gracias, Beatriz. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Miguel Silva, a Alberto Mayol. ¿Por qué negociar soberanía con Bolivia si ellos, a través del Tratado de 1904, ya tienen acceso al mar y no pagan ni un peso? Dice Miguel Silva. A ver, confundir el acceso portuario con efectivamente un acceso soberano es una cosa muy distinta, eso es evidente. Ahora, Bolivia no tiene por qué solicitar un regalo de Chile, y eso es algo que nosotros lo hemos planteado tal cual. Hemos dicho, Bolivia no tiene un derecho histórico, eso no es verdad, nos parece que el juicio en La Haya fue inadecuado, no ayuda a la conversación, eso nos parece tal cual. Luego de eso viene un tema y es que Bolivia tiene un requerimiento, que es un requerimiento histórico, pero no por razones históricas, porque si fuera por razones históricas tendría que ser por Antofagasta, por otros territorios, ¿ya? Y tiene un requerimiento de salida al mar. Y todo país tiene efectivamente que estudiar los requerimientos de sus países vecinos como los intereses que tienen. Ahora, Chile también tiene intereses, y el punto que nosotros hemos dicho, a ver, si nosotros podemos escuchar los intereses de un país vecino para mejorar las condiciones también de Chile al mismo tiempo, podemos hacerlo. Nosotros decimos, efectivamente, un canje con soberanía para ambos países. Bolivia sale al mar, Chile penetra hacia Bolivia y logra llegar al Amazonas. Chile logra llegar entonces a una zona que es de alta riqueza, de alto desarrollo, con países donde tenemos una posibilidades comerciales y productivas enormes. Nos parece que sería muy bueno para la zona del norte de Chile, sería muy bueno para Arica, Iquique, sería extraordinario para el norte grande. Por tanto, nos parece que eso es un gran paso. Pero eso además debe ser plebiscitado. Nuevamente, el plebiscito como gran herramienta para validar las decisiones que son importantes y eso debe ser trabajado por cada país, efectivamente. Gracias, Alberto. Se nos acabó el tiempo. La siguiente pregunta que ha hecho llegar al hashtag El Debate Radial de Pablo Chávez apunta a Beatriz Sánchez. Si no obtiene mayoría parlamentaria,
¿con qué partidos políticos articularía alianzas para impulsar sus reformas? El diálogo va a estar presente. En el Frente Amplio no nos miramos solamente y cerradamente a nosotros mismos. A mí no me cabe la menor duda que dentro incluso de muchos adherentes hoy día de la nueva mayoría o de la concertación, y me refiero a los adherentes de base de la nueva mayoría, hay una mirada de aprecio a lo que estamos planteando como Frente Amplio. Creo que podemos avanzar en diálogo para plantear un país distinto, porque lo que estamos planteando, y esto es muy importante, y se lo digo a Pablo para hacerle sentido, lo que estamos planteando es lo que pasa en buena parte del mundo, es en definitiva sacar el negocio de todo lo que hacemos. Hoy día la salud es un negocio, la educación es un negocio, con las pensiones se negocia. Lo que queremos es que sean derechos universales, sacar el negocio de todo donde está. Y no me cabe la menor duda que podemos ir dialogando para cambiar el rumbo de Chile, para cambiar el rostro que hoy día es. No porque se nos ocurra a nosotros, porque hoy día es una necesidad. ¿Cuánta rabia hay hoy día en los chilenos por cómo están viviendo? Hoy día la mitad de los chilenos gana 350.000 pesos. ¿Cómo no va a ser deseable una reforma que ponga equilibrio a la hora de la negociación colectiva, que es la única manera de avanzar en sueldos dignos? De eso estamos hablando y no me cabe la menor duda que se podrá sostener un diálogo en el Parlamento haciéndole sentido en que lo que estamos proponiendo es un país con un mejor rostro para vivir. Muchas gracias, mejor. Beatriz. Muchas gracias por su respuesta. Es el turno de Alberto Mayol. La pregunta de Gonzalo Herrera. ¿Qué pasa con los trabajadores a honorarios, que son un alto porcentaje del gobierno, pero sin estabilidad ni seguridad previsional? Nosotros queremos hacer una gran reforma respecto a los funcionarios públicos. Efectivamente queremos que los funcionarios estabilizados, honorarios, tengan que pasar a planta. Las plantas, ojo, aquí se habló de que hay que crear nuevas plantas, hay plantas que existen, hay muchas plantas que no se usan, están vacías, porque se construyeron para poder contratar a más honorarios artificialmente. Por tanto, efectivamente, que hay una situación que es gravísima, que lesiona los intereses, y además queremos un nuevo código que establezca un compromiso con la igualdad de los funcionarios públicos, que la diferencia entre el menor sueldo entre los funcionarios públicos y el mayor sueldo no sea más de 5 veces. Queremos una exigencia enorme a nuestro Estado en términos de igualdad. Chile es un país desigual y ese país desigual tiene que terminar, y un compromiso del Estado debe ser no precarizar trabajadores, pagar efectivamente las condiciones laborales razonablemente, sus cotizaciones, su seguridad, y efectivamente también tener condiciones de salarios que sean igualitarios. En ese sentido estamos clarísimos, Gonzalo, los funcionarios públicos son parte muy importante del futuro de Chile. Faltan funcionarios públicos en gran parte de los territorios, en el norte, en el sur, en las zonas extremas, faltan funcionarios públicos, necesitamos más funcionarios públicos, hay que hacer un nuevo código al respecto, tenemos que fortalecer el Estado. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias también a todos los tuiteros que hicieron llegar sus preguntas al hashtag El Debate Radial. Y así finaliza este debate entre los candidatos del Frente Amplio. Le agradecemos, por supuesto, a los candidatos el haber participado. Esperamos que sus ideas y propuestas puedan contribuir a la decisión de cada ciudadano al momento de votar este domingo, 2 de julio. Muchas gracias también a los periodistas de cada medio y también a los auditores que nos siguieron por el aire en todo el país y por Chile y el mundo a través de los respectivos streaming de cada radio y sus redes sociales y páginas de internet. Que tengan todos excelentes días. Chao, chao, gracias.